Bueno, como decíamos, volvemos atrás, hablando de la casa de Jerusalén, donde ocurren, en la casa de Juan Marcos, tres hechos importantes. Jesús instituye la cena del Señor, que es una práctica interesante, que después lo hablamos cuando vamos a hablar mañana de la cena. La aparición de Jesús resucitado después de la incredulidad de Tomás. Y también la aparición de Pentecostés o el derramamiento del Espíritu Santo en este lugar, ese tiempo. La pregunta mayor o grande de esta casa es si esto es la primera iglesia. La iglesia es en la encomendación de Pedro hacia que apaciente las ovejas, o Antioquía, que despide a Pablo y a Bernabé. Pero las primeras iglesias son iglesias en casas, no tiene nada importante, se reúnen como se podían. Acá estos PowerPoint le pueden mostrar algunas fotos siguen encontrándose casas, y hay, tanto como ayer le expliqué, en Filipos, en Corinto, en Roma, en todo lugar siguen encontrándose casas. En Éfeso sí es un lugar muy interesante para recorrer. A veces los tours son muy engañosos, porque dicen estos Éfesos, esto es aquel lugar, y se va. Pero uno debe ir escarbando detrás, que uno va encontrando cosas. Y cada uno de esos lugares tiene su nombre o el líder. En Colosas, en la Odisea. Y este es el lugar de una foto que saqué en el año 19, creo que fue a Éfeso. Éfeso es un lugar interesante porque los cristianos no quisieron construir sobre esta Éfeso, su ciudad, donde acá estaba la Artemisa y todas las cuestiones que son complejas para el cristianismo. Y acá estaba como la salida, donde armaban el mercado. Probablemente Pablo andaba vendiendo sus carpas por aquí. Así que es una ciudad, la Éfeso pagana. Después está la Éfeso que lo llaman cristiana, y más arriba hay una ciudad musulmana. Ninguna quiere meterse con las idolatrías. Esa es la predicación pública. Ayer recuerdan que yo les dije que por fuera del Imperio Romano se encontraron vestigios de primeras iglesias. Bueno, acá podemos encontrar en Siria, un poco más a fondo, que encontraron en una ciudad llamada Arbil en el año 148, después se encontró en Edesa para el año 170 y algo, como hasta hubo un rey convertido al cristianismo, y se habla recientemente del año 60-80 que había comunidades allí, ¿no? Este es la iglesia de Antioquía. Antioquía, donde sale Pablo. Esto lo saqué, había atrás mío dos kurdos que no me querían dejar sacar. Le voy a mostrar algunas otras cositas más. Antioquía de Siria. Hay 7 clases de Antioquías en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a encontrar esta Antioquía que les estoy marcando, no sé si ustedes ven el puntero más adelante, ¿no? Bueno, las iglesias cristianas también estaban en cuevas. Este es un lugar muy interesante de casas o primeras iglesias. Algún día que si ustedes pueden ir, vayan. Es en Capadocia, en Turquía, hoy Kausim, y es la iglesia del primer siglo. Acá los cristianos vivían en cuevas. No hace falta excavar mucho para encontrar datos cristianos en este caso. Y lo que hacían los cristianos, las primeras prácticas, el primero era el bautismo.
Segundo, la predicación. Y tercero, la cena del Señor. Nosotros no queremos utilizar la palabra Eucaristía o Eucaristos porque es algo católico, pero es acción de gracias. Es un tema lindo, interesante. Bueno, muchas de las prácticas cristianas provinieron y tienen marcas judías. Culto cristiano estaba muy marcado por el trisagio, santo, santo, santo el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria, está llena de salmos. Pero a medida que el cristianismo se iba alejando de Jerusalén y de toda esa zona, va desapareciendo esto. Va desapareciendo y va apareciendo nuevas maneras de ser. El bautismo es un tema muy interesante y yo le quiero dedicar un poco de atención acá a ustedes. El bautismo, en principio, era todo simple, así lo dice Tertuliano, nuestro primer filósofo cristiano. Todo con una simplicidad tan grande, sin pompa, ninguna novedad de preparación, finalmente sin gasto, un hombre sumergido en el agua y en medio de la pronunciación de algunas pocas palabras es mojado y luego levantado nuevamente, no mucho, casi más limpio. La consiguiente obtención de la eternidad es estimada como más increíble. ¿No es maravilloso también que la muerte se lave por el baño? Nosotros mismos también nos maravillamos, pero es porque creemos. Acá quiero hacer un pequeño parate, más que nada, para explicarlos a ustedes en detalle. Esto tiene mucho valor y es muy importante. Los documentos primarios para bautismos son muchos. En el fin del primer siglo, estamos hablando del año 90, hasta la mitad del segundo siglo, que es el año 200 y algo. Presten mucha atención, que es muy interesante y gracioso a su vez del bautismo. Varios factores. Número uno, la mayoría de nosotros decimos que el bautismo ha sido por inmersión, buscando aguas y aguas corrientes. Esto se hacía. Tiene un enlace con los baños rituales de los qumranitas. Sí y no, porque los qumranitas lavaban por los pecados 5 veces por día. Juan el Bautista bautizaba y era un cercano a los qumranitas y fue el que bautizó a Jesús. Pero el cristianismo primitivo no bautizaba todas veces más, era una sola vez. Dicen los filólogos y los estudiosos que el bautismo por inmersión es propio del cristianismo. No tiene conexión con el judaísmo. Tiene un parentesco muy lejano, muy allí, no más. Pero había una pequeña creencia que el bautismo era como una especie de purificador. Era bastante radical. Ahora, sobre todo, bautizaban recién convertidos. Ustedes van a decir, hay razón. ¿Por qué? Porque el eunuco que venía y leía el texto y Felipe lo encuentra, el eunuco de Etiopía, viene y está leyendo un rollo. El rollo no tenía cualquier persona. El rollo lo tenía una persona con mucho dinero. Ustedes dicen, pero Felipe bautizó al eunuco inmediatamente.
los 3.000 que Pedro predicó fueron bautizados inmediatos. Toda esa gente tenía un doctorado en bautismo, porque todos ellos estaban preparados, leían, esperaban el Mesías. Si el eunuco leía, nosotros nos enseñaron en la escuelita bíblica que el eunuco venía con un carrito y los caballitos allí. Bueno, esto no era tan así. El eunuco era un diplomático. Venían 200 personas con él. Y si tenía el texto de Isaías, tenía millones, no sé de qué, de shekels o qué, pero era un adinerado y sabía mucho de la Biblia. Entonces, no es que se bautizó sobre la creencia. Se bautizaban, sí, pero eran gente preparada. Ahora, con el tiempo, van a bautizar por afusión. ¿Qué significa afusión? Con las persecuciones y no siempre había un lugar de aguas corrientes. Entonces, se encontraba un lugar donde podía mojar aunque sea el cuerpo humano. Se tiraba una jarra encima de la cabeza. O lo llevabas a la bañera, si es que había, me parece que nunca existió eso. Entonces, ese es el bautismo de fusión. Por aspersión va a aparecer recién en el siglo IV. Hablaremos mañana de eso. Ahora, hay mucha documentación de cómo se preparaba en el fines del siglo I y siglo II. Guadalberto, te escuchamos. A ver, estás muteado. Ahí sí, a ver. No, ahora. Mire, profesor del Evangelio, a Jesús le lleva a su discípulo porque no se cruzó con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista bautizaba y los discípulos de Jesús bautizaban. Eso es uno. Y Pablo, cuando llega a Éfeso, le pregunta, ¿con qué bautismo fueron bautizados? Y ellos le dijeron, con el bautismo de Juan el Bautista. Sí. Dice que le volvieron a bautizar en el nombre de Jesús. Yo quiero que me clarifique bien ese, por lo menos desde el punto de vista teológico. Bueno, esto es así. Juan el Bautista bautiza a Jesús. Es muy interesante. Pero de repente los discípulos, Jesús no bautizaba, bautizaban los discípulos. Parece que Juan sospecha algo. ¿Será que es Jesús el que yo bauticé? Entonces manda preguntar. Y Jesús no lo contesta quién es él, sino contesta lo que está pasando. Le contesta diciendo, mira, anda a decirle a los discípulos que pasa esto y esto. Que los cojos caminan, que los ciegos ven y a los pobres es anunciado el reino. Ahora, cuando Pablo en el libro de los Hechos va al grupo que estás diciendo recién, ellos fueron bautizados por Pablo, pero ellos no vivieron el Pentecostés. Entonces, no hay solo un Pentecostés, hay un Pentecostés judío, hay un Pentecostés samaritano, hay un Pentecostés gentil y hay otros Pentecostés más. Hay 4 Pentecostés en Hechos. Por eso que cuando le preguntan si fueron bautizados, ellos preguntan, ¿qué bautismo? Del Espíritu Santo. Ah, no, nadie nos habló de eso. Entonces, esta es una secuencia. Por eso que hacer teología a la luz de Hechos es un poco complejo. Hay que leerlo a la luz del Nuevo Testamento, porque en los Hechos del Espíritu Santo están sucediendo cosas cronológicas. ¿Se entiende eso? Esto es muy bueno saber, es muy bueno saber. Entonces ellos son bautizados, ellos reciben el Espíritu Santo por una cuestión, o sea que son bautizados, pero no son sellados. Pero ahí se
produce la gran controversia evangélica. Porque en la gran controversia evangélica, no tengo un pizarrón para explicarles acá, lo que algunos llaman plenitud, otros llaman llenura. ¿Qué significa eso? Para aquellos que llaman plenitud, Jesús cuando entra en su corazón, entró por completo. No es que entró un brazo o cabeza o un pedazo de Espíritu Santo. Entró completo y después es el bautismo. Ahora, y todo lo demás es llenura. Cualquier, puede ser con experiencia, con lenguas, sin lenguas, es llenura. Para otros más tradicionales, primero es llenura y después es plenitud, pero la plenitud se marca con evidencias de dramatismo, de lenguas. Esto ocurre cuando nosotros leemos cronológicamente Hechos. Pero un buen biblista tiene que leer Hechos a la luz de todo el Nuevo Testamento. ¿Se entiende eso? Entonces hoy se terminó ese problema. Hasta Ana Condia le va a decir que no es necesario, no todo hermano habla en lengua y si los que hablan deben discernirlo y no hay que tomarlo esto. Es muy interesante ese punto de vista teológico. Y entonces no hay más discusiones porque eso no es una discusión teológica. Es una discusión semántica, pero el camino se llega al mismo lugar. No hay problemas allí. Ahora, es bueno que ustedes como pastores sepan. ¿Por qué? En nuestras iglesias vienen de todos. Vienen hermanos bautistas cerraditos, vienen hermanos libres que están más que cerraditos, vienen pentecostales que son conservadores, vienen pentecostales que son más carismáticos. ¿Cómo arreglas esto? Si ustedes no tienen claro esto, hacen una ensalada. ¿Se quieren? Bueno, después un día le voy a dar una clase entera sobre esto. Y es muy interesante que lo sepan. Petronila. Profesor. Sí. En este tiempo, no digo en la iglesia primitiva, no, porque nunca lo escuché ni tampoco lo leí ni tampoco escuché de ningún profesor. Pero en este tiempo hemos tenido experiencias donde hay personas que se congregan por 1 año, 2, 3 años, que no querían bautizarse en agua. Sí. Lo decían, lo pasaban, pero se lo escuchó a varias personas hablar en lenguas sin haber sido pasado por agua. Sí. Eso no quita el valor de ambos bautismos, ¿verdad? No quita, no tiene problema, no hay ni un problema allí. Porque habrán hablado porque tienen una conversión, el Espíritu Santo está en ellos. No se bautizan por cabeza dura o están esperando un tiempo. Exacto. Claro. Pero no, eso está muy bien su opinión, Petronila, muy interesante. Gracias, profesor. Eso es muy común que ocurra esto, muy común. Es natural que ocurra eso. Como puede ocurrir al revés. Puede ocurrir. Y pasa 1 año, 2. Sí, pero no hay normas para esto. No hay normas. Tuvimos un pastor, muy buen pastor. Sí. Iglesia de Dios tiene el programa de que cada 4 o 5 años se traslada un pastor a otro lugar y viene otro. Sí. Este pastor nuestro ya hacía 12 años, era pastor consagrado excelente, sin la manifestación de lenguas. Claro. Y de un día para el otro aparece con lengua. Pero él ejercía su ministerio con total victoria. Claro. Acá me está llamando Eliseo. Espérenme un poquito, que no sé qué quiere. Hola, pastor Eliseo. Sí, todavía no llegó el link. No, estamos en clase ya. Pero no llegó. Bueno. No debe saber que es el de ayer. No es debe saber que es el mismo de ayer. Es el mismo de ayer. Bueno, gracias. No, por nada.
El rector quiere estar arriba. Muchas veces cada clase nos mandan un link diferente. Por eso ninguno de nosotros por ahí sabía que era el mismo que ayer. O bueno, yo no sabía, ese es el perdón. mismo link del año pasado. Yo aboné la cuenta y hasta ahora estoy pagando, hasta ahora alcanza todavía. No sé si el mes que viene voy a pagar. Lo vamos a ayudar. Vamos a mandar de acá. No se preocupen, no, yo le presto a todo el mundo, le encanta prestar, no, y tengo, porque es la única manera de un servicio cristiano, yo aconsejo por Zoom, es una herramienta muy útil, y no quiero estar cada 45 minutos rebobinando. Sí, muy útil, el Zoom es muy útil. Hasta que podamos, ahí está Eliseo. Ya. Bien, ahora, volvamos un poquito para atrás. No sé si está completo, Guadalberto, tu pregunta. Igual, pateaste el hormiguero y acá hay para rato. No, pero profesor, escuche, yo estuve anotando los 4 Pentecostés que usted dijo que hubieran hecho y me quedé en el segundo y el cuarto. No presté atención. Pero volviendo a la pregunta de Petronila, en la casa de Cornelio primero hablaron en lengua y después se bautizaron en agua. Cuando Pedro abrió el evangelio. Bueno, sí, esto ocurrió. Esos días, no sé si ustedes vieron, le voy a mandar al WhatsApp del grupo, justo en la casa de Cornelio, que le hice un comentario chiquito. Le voy a mandar a ustedes para que vean, de 2 minutos chiquitos, para que vean el lugar, nada más. Es simbólico, no tiene mucho valor. Pero es interesante, hay un Pentecostés primero judío, después continúa el judío, después hay un Pentecostés samaritano y después un Pentecostés gentil. Todos están dentro de Hechos 2, después está Hechos 9, creo que 8, y después finalmente están el 13 o 14. Yo le voy a pasar mañana los diferentes Pentecostés. Pero es un tema lindo para poder trabajar bien, porque ustedes como pastores y líderes tienen de todo y uno tiene que tener claro. A mí me gusta decir que cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe la plenitud. Después lo demás, todo es llenura. Puede ser dramático, con, sin lengua, lo que quiera. Ahora, de principio, o los otros, respeto mucho lo que dicen que es llenura y después la plenitud también, pero yo soy menos casi. Aún hay teólogos pentecostales que enseñan de esa manera que yo le dije en principio. Especialmente un teólogo muy famoso pentecostal, Fernando... Anótenlo, que es muy interesante. Fernando, lo estoy debiendo el apellido, iba a decir Quicaña, no, que es un peruano, un teólogo pentecostal muy, muy interesante. Bueno, mañana, si la noche me aparece el nombre, le paso. Ustedes compren ese libro que vale la pena, muy, 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 muy meduloso, muy meduloso. Bien, ahora, el principio, el bautismo se preparaba en la sola confesión de Jesucristo. Pero a medida que pasaban los años, se preparaba con un catecumenado. ¿Qué significa las catacumbas? La mejor palabra que hay para decir, para explicar un discipulado es catecúmeno. Nosotros no queremos saber nada de catecúmeno porque es católico, pero es la preparación del discipulado. ¿Y saben cuánto tiempo preparaban para bautizar? No lo digo yo, lo dice la historia. Hasta 4 años. Así que todo lo que ustedes están estudiando en el IBIA es solamente para bautizarse. Ahora, 4 años. Bueno, lo que voy a decir, no se escandalicen. Eso es lo que uno lee y escarba en historia. A medida que pasaba el siglo I, el siglo II,
se preparaba mucho y el día del bautismo era una fiesta. Era una fiesta muy especial. Entonces todos esperaban en sus casas. Los que iban a bautizarse generalmente iban a bautizarse en familias completas. Entonces se puede encontrar mucha literatura que dice paidobautismos. ¿Qué significa paidobautismos? Que encontraban familias y había niños grandes bautizados, porque se bautizaba la familia. Porque era así. Ahora, ¿quiénes bautizaban? En muchas ocasiones bautizaba el anciano, más que nada el presbítero o el obispo, según el lugar. Pero ¿quiénes le ayudaban? Las diaconisas. ¿Y las diaconisas quiénes eran? Mujeres vírgenes que no se casaron o viudas. Y ellas se dedicaban el ministerio completo a la iglesia. Entonces, iban acompañados por el obispo a un lugar de río o un lugar donde podían tener un lugar, y la iglesia estaba en la casa, 15, 20, 30 personas en la casa, no iban. Entonces, llegaban al lugar del bautismo. Cuando eran mujeres, en mayoría bautizaban mujeres. Bautizaban las mujeres. Había una apóstola, que no se sabe si es nombre o no, se llamaba Junias. No se sabe si es o no por el griego. Pero bueno, y el anciano, el presbítero bautizaba, o el obispo bautizaba a los hombres. Ahora, fíjense que hay algo interesante del bautismo. La gente cuando llegaba a bautizarse, tiraba toda su ropa vieja, en símbolo de que dejaba su vida vieja atrás. Ahora, tiraba la ropa vieja y quedaba sin ropa, desnudo. ¿Y por qué no tenía otra ropa? Porque eran pobres. Y era tan sucia la ropa que se lavaba cada 6 meses. Entonces la ropa que incineraba quedaba parada de no lavar. La iglesia primitiva regalaba una túnica blanca para los que después de bautizarse se vestían con eso. Entonces había como una cortina, le tapaba a todos, y algunos casos, no todos, se bautizaban sin ropa. Esa era la iglesia primitiva. Entonces se bautizaban, ponían la túnica blanca que le regalaba la iglesia, porque era una vida nueva. La vida vieja era incinerada con la ropa. Y llegaba hacia la casa donde estaban todos reunidos. Llegaban la familia, la esposa, el esposo, los niños grandes, adolescentes. Y allí se les recibía como miembros. Y se leía la Eucaristía, se leía la historia de la salvación. La Eucaristía significa acción de gracias. Se leía parte del Génesis porque no tenían el Nuevo Testamento. Gran parte de los profetas, especialmente Isaías, porque Isaías es como el Antiguo Testamento en el Nuevo. Y leían también porciones de la Didaché o el querigma de los apóstoles. ¿Y saben cuánto duraba esa lectura? 1 hora. Pura lectura.
y ahí participaban de la cena del Señor. Solo los bautizados. ¿Quiénes no podían participar la cena del Señor? 3 clases de personas. Los que mataron a alguien, homicidas, los adúlteros y los que negaron a Cristo. Más que nada el que negó a Cristo no podía participar la cena. ¿Por qué negaban a Cristo? Porque cuando venían los soldados romanos, en el primer y segundo siglo también pasaba esto, y encontraban un cristiano, y para poder atropellarlo o obligarlo a renunciar que él sigue este camino, le hacían firmar un documento. En el día de la fecha, fulano de tal renuncia a seguir a Jesús, etcétera, etcétera. Cuando tenías ese documento, olvídate de ir a la iglesia. Y olvídate que te reciban en la iglesia. Entonces se llamaban los penitentes. Y esa penitencia podía durar 4 años como mínimo, o podía durar 20, o podía durar toda la vida. Este era el modelito de la iglesia del primer y segundo siglo. El bautismo valía muchísimo, por eso que decía Tertuliano, acá vamos a ver si encontramos todavía o no, voy a ver si comparto con ustedes. Tertuliano fue el que inventó acá van a encontrar diferentes, el pececito, ¿ven ahí? Tertuliano dice, somos nacidos del agua y las formas de matar a los peces pequeños es sacarlo del agua. Y Tertuliano inventa lo que nosotros tenemos en el auto atrás del baúl. Hoy ponemos el pececito y no sabemos por qué era este pececito. Este pececito significaba, después del bautismo, se lo decía en griego, Jesús Christos soter demu, que significaba Jesucristo, Hijo de Dios, mi Salvador, o mi Salvador de mí, literalmente. Y esto podía significar varias cosas, ese pececito. Eso podía significar que los hermanos caminando, no lo puedo mostrar en pie, pero muestro con las manos, caminaban un pie así y el otro cruzado. Cuando cruzaban los pies era una manera de saludarse y decir que soy cristiano para que otros no se den cuenta. También podían escribir ese pescado o ese pececito en la arena y mostrar que allí había en una cueva alguna reunión casera. Bueno, nosotros hoy ese pececito lo inventó Tertuliano, es uno de los segundos, terceros símbolos cristianos, muy interesante, más que la cruz. Le digo una nota de color. Hoy, cuando ustedes chocan un auto con un pececito, cuiden quién sale de adentro, porque a veces no sale ningún pececito de adentro, sale alguien con toda la furia de la carne. Si chocan un pececito, a ver, Gualberto. El Junías, esta persona, ¿no es del Romano 16 que Pablo lo asocia con un familiar suyo? Sí, sí, Junías, sí, muy buen dato. Lo que pasa... ¿Era convertido antes que Pablo? Sí. Bueno, antes que Pablo, y bueno, a veces algunos discuten si era mujer u hombre. Me parece que era una mujer que servía muy bien al Señor, era una apóstola, una de estas plantadoras de iglesia o qué. Hay otra más, una nota de color. En Éfeso yo descubrí
que había una tal Santa Tecla. La Tecla aparentemente siempre seguía a Pablo. Y no sé, Pablo si era soltero, viudo, no sabemos de qué era. Pero esa Tecla estaba enamorada de Pablo. Entonces, la tradición dice que ella estaba enamorada, pero estaba desahuciada porque Pablo no le daba bolilla. Entonces, la tradición católica le puso por las dudas Santa Tecla. Pero ella servía a los apóstoles y todo. Era una enamorada. Para que ustedes sepan, no eran hombres comunes y silvestres, llenos del Espíritu Santo, pero peleaban como todos nosotros. Así que bueno, hoy descubrieron algunas cositas más. ¿Vieron? Esas perlitas Profesor, no están... Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale, Usted dale. decía que se leía por 1 hora más o menos una Sí. serie de la Eucaristía y toda la historia de la salvación y todo eso. Y entre esas cosas mencionó el querigma de los apóstoles. Sí. ¿Qué era el querigma de los apóstoles? El querigma era, porque como no había Biblia todavía, no había Nuevo Testamento, perdón. El Nuevo Testamento comienza a escribirse 110 en adelante. El querigma era un escrito de los apóstoles. Tanto el querigma como la didaché, mejor la didaché que el querigma. El querigma era como un manual de evangelización. Y la didaché era como un buen discipulado. Yo no sé por qué no lo incluyeron en el Nuevo Testamento. Tantas cosas la Iglesia Católica incluyó en los libros apócrifos. Si incluirían a la didaché, sería un gran libro para discipulado para nosotros. Un buen libro de discipulado. Genial. Bueno. Gracias. No, por nada. Así que bueno, esto era más o menos la historia de la admisión. No era tan fácil de admitir a la iglesia un cristiano nuevo, especialmente el bautismo tiene un fuerte énfasis y más que nada el bautismo. ¿Cómo se predicaba? La predicación no se sabe a ciencia cierta cómo es, pero hay varias cartas de Clemente de Roma, uno de los gobernantes también dice, le dio a Trajano un modelo que habla de los cristianos, la Didaché, Irineo de Lyon tiene fragmentos perdidos. Acá está, es un hombre muy buen predicador, y dice Irineo, la predicación de la iglesia en todo lugar es consistente, recibe testimonio de los profetas, apóstoles y todos sus discípulos. Sus propósitos son la salvación del hombre, la vivificación de los creyentes y la comunión de los cristianos. Y se predicaba en la sinagoga al aire libre y más que nada la predicación de enseñanza. Los predicadores de la iglesia primitiva no eran predicadores como los nuestros, que están con los micrófonos y pegan unos gritos y bueno, no. Eran mayoría maestros. El que predicó fuerte, encontramos, es Pedro. ¿Cómo predicó? Si ustedes van a Cesarea Marítima, van a encontrar un coliseo y ustedes van abajo y dicen cualquier cosa, gloria a Dios, o Dios está aquí, y todo el mundo lo escucha. En el lugar donde estaban en Jerusalén, había un recinto parecido, y vos decías una palabra y todos los 3000 escuchaban. Era muy fácil de explicar eso. Ahora, Pedro le dio con todo, porque habló de los profetas y todo lo demás. Pero no se recuerda en la historia un predicador al estilo los nuestros. Nuestros predicadores, nosotros predicamos, somos productos de los avivamientos modernos, de George Fox, de Jonathan Edwards, de Wesley, de Finney, Spurgeon.
El único que predicó parecido a Pedro fue Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo del siglo IV, él le llamaban boca de oro, porque predicaba muy bien, un tipo muy elocuente. Es el único que predicaba parecido a nosotros. Generalmente, los primeros apóstoles y Jesús mismo hablaban como los rabí, no los rabinos. Los rabinos aparecen después que se destruyen el templo. Los rabí, los maestros. Entonces podía ser sentado, parado, sermones largos. Por eso que Pablo predica en un tercer piso y Eutico se cae, se duerme. Un mensaje para dormirse. ¿Vieron cómo hay muchos de los nuestros? Domingo temprano hay algunos que la llevan largo y ¿saben qué? Es un lindo sueñito allí. Así que bueno, esto más o menos era el eso. Para mañana, yo sé que ya son 9:30 justo, y yo tengo que rebobinar y guardar el mensaje en la clase de 1 hora, que va a tardar un ratito y estoy acá y me van a echar. Mañana vamos a empezar con la cena del Señor, la Eucaristía. ¿Qué es eso? Para que ustedes puedan saber cómo comienzan en la iglesia primitiva. Anoten las preguntas. Mañana hay mucho tiempo, mucho espacio, mucha novedad. 9 en punto, yo voy a estar desde casa transmitiendo. Así que pueden entrar 9 en punto, que vamos a estar bien. ¿Les parece? Si me mandan los correos electrónicos, yo les habilito el Classroom. Así ustedes tienen todo subido ahí. Y le voy a compartir con otros datos más, con otras clases más. Van a tener para divertirse todo el tiempo que quieran. ¿Le parece bien? Ahí me dijo Carolina que ella le va a pasar todos los correos, profesor. Perfecto, perfecto. Así yo les cargo mañana mismo en algún recreo. Bueno, gracias. ¿Ah? Bueno, preguntas si hay. O si no, anoten y mañana me hagan todas juntas. ¿Les parece? Bueno, sí, pastor. Nos vemos mañana. Gracias. Sí. Mañana tenemos 9, 10, 11, 12, 1, 5 horas. Así que, para mucho. Bien, bendiciones. Gracias. Chao, chao. Chao, bendiciones. Chao, chao. Chao, pastor. Gracias.